Hola, buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, les doy la bienvenida y muy especialmente le doy la bienvenida al doctor Otero, que es quien nos va a dar la clase de hoy. El doctor Otero es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, es mediador y es maestrando de la Universidad Notarial Argentina. Es profesor regular adjunto por concurso de contratos civiles y comerciales y profesor adjunto de Derecho Inmobiliario, en ambos casos de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor asociado en contratos parte especial y teoría e interpretación de los contratos en la Universidad Abierta Interamericana. Es profesor de posgrado en la Universidad Notarial Argentina, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Austral. Es disertante en eventos organizados por diversas instituciones públicas y privadas en la República Argentina y en el exterior. Colegios de abogados, colegios de escribanos, colegios de corredores inmobiliarios de todo el país, entre ellos México. Autor de numerosos artículos y publicaciones doctrinarias y de obras jurídicas vinculadas con la especialidad. Para los que recién se incorporan y no me conocen, yo soy Marta del Rosario Matera, soy secretaria del instituto, y yo voy a estar atenta al chat, de manera que las preguntas que ustedes quieran formular las van volcando en el chat y luego yo se las transmito al doctor Otero. Así que escriban nomás tranquilo, yo voy copiando, si me ven con la cabeza baja es porque estoy escribiendo, atenta a lo que ustedes nos vayan pidiendo. Así que bueno, los dejo con el doctor Otero y empecemos a disfrutar de esta charla. Muchas gracias, Marta. Muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, por estar interés en este curso. Realmente es un tema que, bueno, particularmente a mí me es de particular interés, me gusta, y por eso agradezco también la convocatoria del colegio en ese sentido. Bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy es la temática de las donaciones, pero desde el plano de un efecto muy particular que tiene, que es la inoficiosidad. Vamos a trabajarlo primero en una primera etapa, comentando justamente toda la regulación del Código Civil y Comercial y cómo opera el Instituto de la Donación dentro del marco de su, que en definitiva es lo que ocurre, de su combinación o de sus limitaciones dentro de los efectos del plano sucesorio, y lo vamos a ir acompañando con una placa de PowerPoint a lo largo de exposición. Vamos a ustedes seguramente van a ir haciendo preguntas y un poco para darle cierto orden, como bien decía Marta. Después vamos a tratar de, en base a las preguntas que ustedes hagan, a terminar de cerrar el encuentro justamente con las reflexiones que ustedes hagan y las dudas que puedan quedar en ese sentido. Así que yo lo que voy a hacer ahora es compartirles el PowerPoint y la placa con la cual, o a partir de la cual vamos a ir trabajando. La placa me va a ir acompañando. Yo no soy de hacer mucha cantidad de placas, sino que voy presentando el tema y en base a eso vamos a ir desarrollando para no marearnos tanto. Entonces, para presentar un poquito el tema, como la cuestión o el título de nuestro encuentro es donaciones inoficiosas, tenemos que primero hacer una aclaración previa. Cuando hablamos de donación, hablamos de un contrato. El contrato de donación, como tal, es un acto jurídico bilateral y como tal requiere el consentimiento de dos partes, donante y donatario, y genera dentro del marco del contrato como efecto la transmisión del derecho real de dominio de una cosa a la otra parte sin ninguna contraprestación, con carácter gratuito, salvo los supuestos, lógicamente, de donaciones con cargo, donaciones remuneratorias, o el caso de las donaciones mutuas, en donde hay una relación de onerosidad por lo menos relativa. Eso por un lado. Por el otro lado, siendo un contrato, es el único de los contratos que dentro de la estructura de nuestro Código Civil y Comercial recibe esta particularidad, digamos, definida como inoficiosidad en su concepto, pero que ahora vamos a tratar de desarrollar un poquito más en cuanto a la connotación que tiene dentro del marco de la eficacia de la donación. ¿Sí?
La inoficiosidad no es algo que hayamos inventado nosotros, es justamente un concepto que viene de muchísimos siglos atrás. En nuestro Código Civil viejo, el velezano, el derogado, estaba regulado y hoy aparece otra vez regulado en este Código Civil y Comercial, justamente por su estrecha vinculación con los efectos sucesorios. Aparece regulado, mencionada, la inoficiosidad en este artículo que yo les transcribo en la placa, que es el artículo 1565, que yo lo pongo un poco como carta de presentación, porque no queda ahí el tema. Digamos que esa es la llave de ingreso a este universo que vamos a analizar. El artículo 1565 dice que se considera inoficiosa la donación cuyo valor, cuyo valor ahora nos vamos a detener puntualmente, excede la parte disponible del patrimonio del donante. Y a este respecto se aplican, dice el código, los preceptos que quedan regulados en materia de porción legítima en lo que es la regulación sobre sucesión. Un dato tal vez de color pero relevante es que acá el Código Civil y Comercial vuelve a cometer un error de política legislativa en cuanto la califica como una clase de donación. Entonces, ojo con esto, vamos a hacer algunas aclaraciones previas para así después el resto del desarrollo lo abordamos justamente desde una terminología apropiada. No es una clase de donación la donación inoficiosa, es una vicisitud que le ocurre a una donación. ¿Sí? No es como una donación con cargo, no es que yo digo, hagamos una donación inoficiosa, o sea, celebremos, no podemos, y ahora vamos a ver por qué, no podemos, si quisiéramos, celebrar una donación inoficiosa, ni tampoco podríamos evitar la celebración de una donación no inoficiosa, o inoficiosa en sí mismo, sino que tiene que ver con una vicisitud que viene de la mano de la muerte del donante. O sea que la muerte del donante es la que nos va, en definitiva, a determinar el punto de partida para calcular si una donación es inoficiosa. Y de ahí viene el concepto del 1565, porque dice que la donación es inoficiosa si excede en su valor la parte disponible del patrimonio del donante. Esa parte disponible del patrimonio del donante, nosotros la vamos a poder calcular recién cuando haya muerto el donante. Entonces, en definitiva, podemos hacer cálculos a priorísticos, pero la inoficiosidad se va a poder confirmar recién como punto de partida a partir de la muerte del donante. Y lógicamente, esto también nos trae a colación, valga la palabra que le vamos a usar hoy con varias acepciones, de otra cuestión, que es, ¿y qué tiene que ver con esto la legítima? Bueno, justamente, ustedes saben, no es hoy una clase legítima, vamos a hacer una aproximación importante para saber de qué estamos hablando, que nuestro sistema jurídico en materia sucesoria garantiza a determinados herederos, llamados legitimarios, una porción de la herencia de determinados causantes que siguen una línea de correlatividad en cuanto a la ascendencia o descendencia. Entonces, esa garantía que el sistema le da respecto de esa porción de herencia, que llamaremos porción legítima, en este caso lo que aparece es el legislador pensando qué ocurriría si una persona donando, es decir, transmitiendo a título gratuito determinados bienes, lo que termina haciendo como efecto es violando directa o indirectamente esa porción garantizada a ese potencial legitimario. Yo siempre en esto utilizo una frase que no es del todo académica, pero es para un poco comprender de qué vamos a estar hablando. Yo siempre digo que la donación es el contrato menos contrato de todos. No es para nada académico esto que estoy diciendo, pero es para que se entienda. No estamos hablando de una compraventa, no estamos hablando de un contrato de cambio, no estamos hablando de un contrato en el cual hay en vistas prestaciones recíprocas ni onerosidad en las dos partes que están calculando conveniencia o no conveniencia. Acá lo que vamos a tener es un acto de liberalidad, un acto en donde alguien quiere beneficiar a otro. Entonces, justamente, la donación como contrato es toda una definición. Piensen que cuando Vélez, en este caso, regula a la donación como contrato, lo hace en una época en donde no todos los sistemas jurídicos incorporaban a la donación como contrato en sí mismo. Si vamos al primer código francés, al código en donde digamos, de donde parte en gran medida todo lo que fue la codificación europea, en ese código francés a la donación se la regula como un acto, pero que en definitiva la donación nacía por más que el donatario no hubiera aceptado. Entonces, ahí en esa esencia lo que hay en definitiva es más allá de si es un contrato o no lo es
hay cierta presencia de un ánimo de liberalidad que algunos autores como Borda o López Zavalía lo que planteaban era aquel que dona en vida legaría una vez muerto. Es decir, que ese ánimo de liberalidad que hoy yo tengo en vida no se extinguiría en el caso de que yo falleciera, sino que querría que trascendiera a mí, tornándose en una disposición de carácter ya sucesorio. Entonces, previendo esto el legislador, entonces enmarca una serie de efectos que lo que hacen es limitar justamente determinadas situaciones en donde la donación podría estar afectando esa legitimidad. Entonces, cuando hablamos de inoficiosidad es muy importante captar esta esencia, que no es simplemente regulación positiva. Regulación positiva en el marco de cumplir una finalidad que es la protección de esta legítima, ¿sí? Y por el otro lado, vamos a tener también en esa tensión constante que hay en estas dos figuras, en la porción legítima o en la garantía de que ofrece legítima y en la donación, del otro lado vamos a tener un concepto que es la libre disposición de los bienes, es decir, cómo juega la posibilidad de que alguien pueda ejercer esa liberalidad sin que ese contrato sea tachado como hoy ocurre, y en esto vamos a centrarnos mucho, como un título observable desde el punto de vista, cuando se habla desde lo notarial, al analizarse un título antecedente en este sentido, ¿no? Entonces, un poquito vamos a ir por ahí en este desarrollo. Recordamos qué es la legítima, o cómo se computan. Ya hemos dicho qué, pero cómo se computan. Nos interesa mucho a nosotros el cómputo en términos de cómo se calcula ese valor. No nos vamos a poner acá mucho con las deudas y no deudas, porque la legítima requiere un tratamiento mucho más amplio. Yo abordaré simplemente el concepto para vincularlo estrechamente con el carácter de la inoficiosidad que estamos analizando hoy. La legítima se computa según este Código Civil y Comercial actual, ¿sí? Se computa sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más, y acá viene lo que nos interesa hoy a nosotros, no es que lo anterior no, pero donde haremos el énfasis, más la de los bienes computables para cada legitimario a la época de la partición, según el Estado, a la época de la donación. A ver, esta regulación que incorpora el segundo párrafo del 2445 es una novedad que no estaba en el Código de Vélez. Y es una novedad porque en la época de Vélez, lo voy a decir francamente, no había inflación. Y actualmente, desde hace muchas décadas, nosotros tenemos inflación. Entonces, el carácter devaluatorio de nuestra moneda y los efectos inflacionarios atentaron mucho contra el modo de cálculo de este tipo de situaciones con el Código de Vélez y la regulación de Vélez. Entonces, esta nueva directiva que trae el Código Civil y Comercial, lo que intenta es sortear esa diferencia o ese tratamiento. Ha habido antecedentes jurisprudenciales para llegar a este punto, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es tomemos el 2445 en su segundo párrafo y digamos lo siguiente. Cuando yo tengo que calcular la legítima, tengo que tomar la suma del valor líquido de la herencia, reitero, ¿sí? Esa suma del valor líquido se computa al tiempo de la muerte del causante, por eso antes decía que si no, no voy a poder saber si hay inoficiosidad o no. Es decir, al tiempo de la muerte del causante tomo esa suma líquida, ¿sí? Y lo computo juntamente con, o le adiciono los bienes que fueron donados, ¿sí? Y computables para cada legitimario. ¿En qué momento? A la época de la partición y según el Estado a la época de la donación. Y esta última frase es la que a nosotros nos va a interesar. Cuando nosotros tengamos que tomar una donación, esto lo que significa es, cuando armamos el patrimonio del acervo, cada legitimario va a decir, bueno, papá dejó esto, dejó esta casa, dejó este auto, dejó esto otro, y además papá donó, y ahí veremos qué donó. Entonces, si ese legitimario está legitimado para, después vamos a ver esto, como las acciones que hay en ese sentido, para incorporar esa donación en el cómputo, lo hará. El tema es, ¿cómo computa el valor de esa donación, que fue hecha tal vez hace bastante tiempo, y después pasado un tiempo papá murió? Esa donación se va a tomar, entonces, al valor que tenía el bien en el momento, pero en cuanto a la foto del momento, pero al valor, esa foto de la donación computada al valor que hoy tendría al momento de la partición. O sea, dicho de otra manera, le sacamos una foto, dicho de otra manera,
un poco para ser más gráfico, le sacamos una foto a ese bien cuando fue donado, y en ese estado en el que fue donado, lo traemos hoy al momento de la partición, que es cuando justamente se toman las evaluaciones para generar los lotes, y en ese momento le damos la evaluación que tendría hoy con esa foto, ¿sí? De esa manera evitamos justamente que esto se complique con supuestas mejoras que haya tenido, diferencias de valor del bien en una época o en otra, y queda un poquito más justipreciado en la actualidad sin que se pierda la esencia y que en su momento lo que se denota tenía determinadas características. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y si ocurre que después de hacer todo esa cuenta, a este legitimario, heredero legitimario, cuando hace su porción, la cuenta de su porción legítima, hagamos un ejemplo, un hijo, sus famosos 2/3, y resulta que dentro de los 2/3 que le hubieran tocado a él, y hace todo el cómputo de esto, resulta que no le alcanza con los bienes que hay para cumplir con esos 2/3, entonces ahí dirá, yo acá mi legítima está sufriendo algún tipo de perjuicio que no puedo recuperar si no es a partir de incorporar la donación que se hizo, ¿sí? Es decir, que cuando hablemos de inoficiosidad, lo que vamos a estar hablando es de ese heredero que hizo el cálculo de cuáles fueron, por ejemplo, pongo al hijo como caso natural, hace la cuenta de los 2/3 que le tocaba sobre todo, y cuando hace la cuenta de esos 2/3 se da cuenta que los bienes que hay para repartir no le alcanzan para cubrir esos 2/3. Entonces lo que hace es, mira la donación y dice, esa donación está afectando mi porción legítima. Como está afectando mi porción legítima de acuerdo al cálculo que estamos haciendo, entonces yo entiendo que esa donación es inoficiosa. Ese es el concepto genérico. A partir de esto, ¿este heredero qué acciones tiene? Bueno, este heredero tiene acciones que ahora vamos brevemente a resumir, pero lo que primero tenemos que decir es que cuando el heredero hace su cómputo, no siempre todas las acciones con las que cuenta son acciones de protección de su legítima, sino que hay acciones que en algún caso, vamos a hablar de la colación para distinguir este supuesto, no tornan necesariamente inoficiosa la donación, sino que lo que hace es generan una diferencia de cómputo que hace que entre legitimarios una de las partes le plantee la colación de una donación a la otra, y en ese caso lo que genere es un cómputo a favor del otro legitimario para que se la tenga a cuenta. Hagamos el ejemplo también para recordarlo. Si son dos hijos en una sucesión, y los dos, hagamos un ejemplo bien simple, quedó el papá o la mamá, último fallecido, y solamente dos hijos como legitimarios. Entonces, el hijo 1 le toca una porción de acuerdo a estos 2/3 que compartirá también con el hermano también en sus otros 2/3. Cuando ese hijo 1 hace la cuenta de cuánto le tocaría y se da o percibe a partir de este cálculo que hacemos que en sus 2/3 está la parte que él cuenta, pero a su vez a su hermano el papá le donó un inmueble, por ejemplo, entonces ahí el hijo 1 le dirá al hijo 2, papá vos en vida te donó determinado inmueble, con lo cual, a la hora de hacer el cómputo de cuánto nos queda cada uno, yo te pido a vos que vos computes en tu porción legítima, como incluido, ya esa donación que papá te hizo. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es, el heredero 1 se garantiza tener mayor porción disponible para repartir entre los dos. Entonces, termina recibiendo un poco más. ¿Por efecto de qué? Por efecto de que, por vía de colación, logró que la donación que el papá le hizo al hijo 2 se computara como un adelanto de herencia y descontara de la legítima. Entonces queda mayor porción disponible para repartir. Esa acción de colación, ahora vamos a ver dónde aparece planteada, no es una acción de protección a la legítima. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que acabo de dar, el hijo 1 no estaba afectado a su legítima. Él lo que quería era que el cómputo aplicara de modo tal que él no perdiera con un beneficio extraordinario a favor del hermano. Entonces, ¿cómo evitar el beneficio extraordinario? Haciéndole que compute esa donación a favor de él. Ahora, no ocurre lo mismo en todos los supuestos. Hay supuestos que son cuando hay inoficiosidad, en los que ese hijo 1, además de estar en la situación
de ver que puede computar distinto para que su legítima sea perfectamente integrada, así todo ve que después de hacer todo ese cómputo, no hay bienes de donde poder tomar esa porción para respetar la legítima que hubiera correspondido. Y ahí sí vienen las acciones que se denominan de protección a la legítima. El Código Civil y Comercial actual regula 4 acciones. 4 acciones que vamos a ir, las 3 primeras casi que las vamos a ir descartando, pero no descartando porque nos sirvan, descartando para diferenciarla de la última, que es la acción de reducción, que es la acción por excelencia de protección a la legítima. ¿Sí? El Código regula, bueno, por un lado la acción de colación, que es la que recién explicábamos en el ejemplo, que no tiene por finalidad de proteger a la legítima, es de carácter personal y es de valor. ¿Qué significa que sea de carácter personal y de valor? Significa que es una acción en donde lo que se discute son cómputos de valor, pero los bienes quedan consolidados, las donaciones quedan consolidadas en quien las tenga, quien haya sido el beneficiario. ¿Sí? Otro supuesto es la acción de entrega, que la acción de entrega tiene que ver más, yo la menciono porque aparece vinculada a todas las acciones, pero nosotros mucho en la clase de hoy no nos corresponde analizarla, es la acción que está emparentada con la famosa acción de preterición, cuando hay un heredero legitimario preterido que puede pedir su porción legítima a título de heredero de cuota. ¿Sí? O sea, es una acción muy particular en determinadas cuestiones y está muy vinculada con la acción de petición de herencia. La acción de complemento, a la que no le quiero quitar trascendencia, que aparece mencionada en el 2451, tiene doctrinariamente 2 visiones. Hay quienes entienden que la acción de complemento es justamente viene emparentada con la acción de reducción y hay quien la ve como una acción autónoma. El 2451 la regula y la reconoce y se entiende aquella acción que tiene por objeto completar la legítima. ¿Sí? Y acá justamente empieza a jugar la idea de la legítima como la estamos analizando. Si yo estoy viendo que mi herencia en mi legítima no está siendo respetada, está siendo vulnerada, entonces esta acción de complemento en términos amplios, lo que le daría a una parte, a un heredero que está siendo afectado a la legítima es pedir el complemento, también termina siendo de valor, pedir el complemento para que se complete, valga la redundancia, para que se integre su porción legítima en el debido valor que corresponda. Y después, el 2452 en adelante, que es donde vamos a desplegarnos hoy en definitiva, regula la acción de reducción. ¿Sí? Que la acción de reducción es la que trae todos los problemas que se enmarcan dentro de la situación de inoficiosidad, y la acción de reducción no se limita solamente a donaciones, sino que hay que tener en cuenta que se limita también a disposiciones testamentarias y en este preciso caso más precisamente a los legados. Entonces, la acción de reducción implica, y ahora vamos a ver lo que yo no quiero decir si es personal o real, porque esto un poco quiero dejar el final abierto, yo tengo mi posición, pero lo que diremos es que es la acción por la cual un heredero que ha sido afectado en su legítima intenta recuperar para el acervo el bien que fue donado o el valor de este para integrar su legítima en cuanto corresponde. ¿Sí? Vamos ahora a avanzar sobre el tema de reducción de donaciones. Yo no sé, Marta, si hay alguna pregunta, acá ya me meto con reducción propiamente dicho. Si hay alguna pregunta que valga la pena contestar antes, inicialmente, o lo dejamos para el final. Vos dirás. Audio. Ay, disculpen, hay Sí. una pregunta del doctor Gustavo Kaplanian Sí. que se refiere a cómo se subsanan a los efectos del cómputo de la legítima las diferencias temporales entre la fecha de la donación, la del fallecimiento y la de la partición que puede sobrevenir más adelante. En realidad el 2445 lo que toma el fallecimiento como momento a partir del cual los herederos tienen derecho a ejercer justamente las acciones que correspondan. Lo que el 2445 no toma como pauta de cálculo la fecha de fallecimiento del donante, sino la fecha de partición. Entonces, las diferencias
se resuelven, si no es de común acuerdo, judicialmente. Entonces, para esto va a haber que en sede judicial, si esto se judicializa por falta de acuerdo de partes, lo que va a ser necesario, lógicamente, son un perito tasador y eventualmente peritos que puedan dar y prueba, ¿no? Prueba tanto testimonial como informativa, como documental, del estado en el que estaba el inmueble en el momento en el que se donó y el valor que tendría hoy al momento en el que se intenta la partición. O sea, esa sería, y ahí judicialmente el juez estará obligado, porque la norma donde fundará su sentencia para el cálculo de valores, el 2445, estará obligado a fundarlo en esos términos, o sea, con esos dos datos de cálculo: el estado del bien en el momento que fue donado y el valor del bien hoy al momento en que se pretende la partición. Tenemos otra pregunta de la doctora Susana Zárate, que quizá de algún modo ha sido respondida, pero que tiene algo para precisar. La pregunta es: en bienes donados por los padres como anticipo de herencia, para el caso de 2 hermanos, el hermano debe prestar conformidad a la donación. ¿Ese es el momento de la compensación? La vamos a dejar para el final, lo tengo de Ok. postre, lo tengo previsto para el postre. Bueno, doctora Zárate, para el postre. Seguimos Bien, entonces. perfecto. Bueno, entonces, a ver, tengamos en cuenta esto. Vamos a partir, cuando hablemos de reducción, de herederos legitimarios que pueden pedir la acción de reducción, porque cuando hacen este cálculo que hemos ahora con las preguntas bien comprendido, descubren que su legítima no puede ser cumplida en función de los bienes existentes en el acervo, y se descubre que hay donaciones que a partir de esas donaciones se podría integrar. Entonces, frente a esto, había una vieja doctrina, una vieja, digamos, disputa que en gran medida la doctrina y parte de la jurisprudencia habían resuelto, que era que la acción de reducción solamente podía ser planteada contra donatarios que fueran extraños o denominados en la práctica como terceros, pero terceros no terceros respecto a la donación, sino terceros respecto de la sucesión. O sea que cuando la donación, decía la doctrina mayoritaria previa a la reforma del Código Civil y Comercial, cuando la donación era a sujetos que no revestían el carácter de herederos legitimarios del donante, se entendía que esa donación quedaba sujeta a una posible reducción. En cambio, cuando la donación era a herederos legitimarios, o sea, cuando el donante, por ejemplo, le donaba a sus hijos, entonces en ese supuesto la acción no quedaba, la donación no quedaba sujeta a reducción y solamente podía ser colacionada por el pedido de otro heredero legitimario. En la doctrina nacional, esta última era la opinión mayoritaria, la opinión minoritaria la sostenían autores como Borda, también importantes, pero tenían menor recepción. Eso hacía que en el plano notarial las donaciones a hijos se hicieran sin ningún tipo de observabilidad, sin ningún tipo de problema ni reparo, porque generaban un título que podía seguir circulando sin que hubiera temor, que la acción de reducción, en definitiva, uno de los principales efectos que genera es ese, sin que hubiera el temor a que eventualmente un heredero legitimario del donante en algún punto viniera a pedir que se redujera. Pensemos que reducir la donación o reducir el legado implica casi en términos precisos que se resuelva la donación o que ocurra lo mismo con el legado. Entonces, lógicamente, después lo que vamos a analizar en un par de cuadros es cómo afecta esto respecto a la circulación de los bienes. Entonces, así llegamos hasta el código, hasta la vigencia del actual Código Civil y Comercial. El tema es que el actual Código Civil y Comercial incorpora un articulito que yo arranco con para ir bien al problema y después vamos desenmarañando el resto de la problemática. Viene el nuevo código con esta novedad que es el artículo 2386, que específicamente tiene el título Donaciones inoficiosas y dice que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible, o sea, imagínense, la donación que yo le hago al descendiente, bueno, al cónyuge, en este caso sería si está en un régimen de patrimonio separado, está en un régimen de comunidad, no podrían porque el contrato sería nulo, pero si yo le hago una donación a un descendiente o a mi cónyuge en un régimen de separación de patrimonio, cuyo valor
excede la suma de la porción disponible, entonces hagamos la cuenta, imaginemos una tortita, y entonces pensemos que esa donación que yo le hago a mi hijo excede el valor de la porción disponible de mi propia herencia, de la que yo voy a generar por mi fallecimiento, excede también la porción legítima del donatario, y como tal, empieza, ¿qué ocurre si yo dono y el bien donado ya se, digamos, absorbe toda la porción disponible y absorbe toda mi legítima como donatario? Evidentemente, inevitablemente va a terminar tomando parte de la porción legítima del resto de los herederos legitimarios. Entonces, en ese caso, dice este nuevo código que cuando ese exceso, casi diríamos doble, o sumado de legítima del donatario, más porción disponible, atenta contra la porción legítima de los otros legitimarios, ahí dice el código, el 2386, que hay lugar a reducción por el valor del exceso. O sea, hay lugar a reducción por esa franjita que haya quedado fuera de cómputo, o sea, fuera del cómputo donde era permitido hacer la donación. ¿Sí? Permitido no desde el punto de vista de nulidad, sino donde no genera ningún conflicto sucesorio. ¿Sí? Y el artículo aclara que esta regla aplica aunque haya dispensa de colación o mejora. Lo que intentamos plantear con esto es que a partir del Código Civil y Comercial se presentó una nueva problemática en materia de planificación sucesoria, sobre todo cuando hablamos de donación, que es la siguiente. Cuando el papá o la mamá le quieren donar al hijo, hoy en día se les suele aclarar también que ese título, a diferencia de lo que ocurría con lo que opinaba la doctrina mayoritaria, la vigencia del Código de Vélez, que ese título hoy también es observable. Es decir, que ese título, esa donación hecha de padre a hijo, también tiene el riesgo de poder ser reducible. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Vamos a ver después que hay un antecedente acá, ya actual, con código viejo, pero donde se hace una alusión al nuevo código, que es el fallo Vasconcelo, que yo se los dejo ahí citados. Yo le he mandado al colegio una cantidad de material, calculo puede ser de consulta para ustedes. En este fallo Vasconcelo se decide justamente una cuestión sobre este tema y se condena a reducir una donación al legitimario pedida por otro de ellos, ¿sí? Con lo cual se consagra un poco esta posibilidad en el marco, no del 2386 del Código Viejo, pero este fallo tiene en cuenta, en términos interpretativos, que la nueva norma ya va por ese sendero. Después esto lo podemos discutir, no quiero abordarlo mucho, prefiero tal vez dejarlo para las preguntas en la cuestión del fallo. ¿Quiénes pueden pedir la legitima? ¿Quiénes están legitimados para pedir la acción de reducción? Evidentemente tienen que ser herederos legitimarios, es decir, herederos que tengan garantizada una porción legítima por el fallecimiento del donante o del testador, y entre ellos se incluyen a los nacidos hasta 300 días posteriores a la donación. Esto tiene que ver con el cálculo de la concepción, los 300 días, o sea, se tiene en cuenta la persona por nacer como legitimada activa, y al cónyuge que hubiera contraído matrimonio con el causante antes de la donación inoficiosa. ¿Sí? Entonces, el cónyuge estará incluido solamente si efectivamente ya era cónyuge cuando donó. Si se casó posteriormente a la donación, no hay posibilidades de que el cónyuge sea entendido como legitimario activo, es decir, no va a poder pedir reducción alguna. Sobre esto había un viejo antecedente que era un plenario, que es el fallo Spota con Spota, en donde la última esposa de Spota planteaba esta acción, una acción de colación puntualmente, potencialmente reducible, y la Cámara en un plenario dijo que no correspondía porque ella en ese momento hacía alusión a ser integrada con la regulación como si fuera un hijo más. La Cámara le dijo que no. Hoy esta misma solución está consagrada en el código. Quiere decir que los legitimados activos van a ser cónyuge que ya era cónyuge al momento de la donación, los descendientes como tales que hayan nacido y aquellos que no hubieran nacido siempre y cuando hubieran sido concebidos 300 días antes, no más de 300 días antes de la donación. Finalmente, la acción, por más que estén todos legitimados activamente, es divisible. Esto es importante entenderlo, porque cada uno que pide la reducción, la pide por él, pero no por el resto. O sea, cada heredero que viera afectado a su legítima tiene que hacer su petición expresa, no aprovecha el resto. Y vamos a adentrarnos ahora un poco en la problemática puntual
que genera esto desde un aspecto en donde vemos cómo se consagra la complicación a que intenta abordar el código, pero que genera ciertos efectos en donde acá sí, si tienen ganas de buscar doctrina, hay un mar de doctrina antigua y con el nuevo código, que es yo digo el supuesto porque esto es discutible, desde dónde es persecutoria la acción o hasta dónde y por qué. Yo tomé los dos artículos que consagran esto. El problema es el siguiente, y si tengo asistente entre los asistentes escribanos, ellos lo pueden contar en primera persona. Quienes somos abogados, lo podemos contar desde un rol a veces de interés de parte, en donde la problemática viene planteada en términos de quién lo pide, o eventualmente, o sea, ya con todo resuelto, con toda la situación ya plasmada. Ocurre lo siguiente, yo antes les había dicho, la acción de reducción genera la posibilidad de que la donación quede sin efecto por haber afectado la legítima del legitimario que la pide. Entonces, en ese aspecto las preguntas serán, si el legitimario no puede él integrar su legítima por efecto de esa donación que se hizo en vida, ¿qué derecho tiene él? Él tiene derecho a reclamarle al donatario el valor que lo compense, él tiene derecho a reclamarle al donatario que se resuelva la donación, y si el donatario se deshizo del bien porque a su vez lo transmitió a un tercero, ese derecho a integrar yo mi legítima por la acción de reducción, ¿puedo extenderlo al subadquirente? O sea, ¿puedo al subadquirente pedirle todo esto, que me compense o que eventualmente que me devuelva el bien a la asociación para yo poder integrar mi legítima? Ese es el gran nudo de discusión que trae la acción de reducción. El Código Civil y Comercial, en estos dos artículos que vamos a ver, parecería que en principio le dio un efecto bastante potente de protección a la legítima en estos dos artículos. El artículo 2458, fíjense, dicen, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. Esto implicará que si yo mañana le compro la casa al donatario, a este donatario que recibió de su tío o eventualmente de su papá, pues veremos la diferencia que no es lo mismo, yo podré ser pasible de que la acción de reducción se dirija contra mí por parte del heredero del donante. O sea, yo al donante no lo conozco, no sé quién es, no sé dónde está, de dónde salió, pero en el título, digamos en la cadena de circulación, uno cuando el escribano hace el estudio de títulos descubre que ahí hubo una donación. Y al descubrir que hubo una donación, resultará ser que este legitimario tiene derecho para reclamar por su legítima afectada, y entonces ese tercer adquirente, de acuerdo a este 2458, quedaría sujeto a ese reclamo. Es decir, ese tercer adquirente tendría eventualmente que atender o responder frente al reclamo del heredero que está reclamando integrar la legítima a partir de esa reducción. ¿Sí? ¿En qué casos? En los casos en los que los bienes sean registrables. ¿Por qué? Porque la idea de carácter registrable de los bienes genera un conocimiento que se presume que debe tener el tercero adquirente respecto de esa cadena transmisiva. Y después sigue diciendo el mismo 2458. El donatario y el subadquirente demandado, con lo cual consagra que ambos pueden ser legitimados pasivos de esta acción de reducción, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima. Es decir, primero aparece una solución muy dura y después parece diluirse en una consecuencia ya de carácter netamente monetario o cuantitativo, que es que tanto el donatario como el subadquirente demandado podrán en todo caso desinteresar al legitimario afectado, compensándolo con el dinero que le falta para que su legítima quede perfectamente integrada. ¿Sí? Y después el 2457, pensando en otros terceros, no en los subadquirentes, dice que los derechos reales constituidos por el donatario y eventualmente por su subadquirente, se extinguen y incluye dentro de estos, o debemos incluir, para ser un poco más claros, a la hipoteca, al usufructo, servidumbre, superficie, es decir, todos esos derechos constituidos a partir de ese dominio adquirido por la donación, quedan extinguidos. Lo cual agrava también o consagra el agravamiento de la situación del 2458.
Ahora bien, yo ahí hago unas preguntas que tampoco las vamos a responder. Las preguntas serían, ¿qué tipo de acción es esta? Esta acción, el título dice acción rey persecutoria. Ahora, yo dejo abierta la pregunta, ¿es realmente una acción rey persecutoria? Segundo, ¿cuál es la verdadera dimensión de los efectos que reconoce? Y a esto apunto, ¿por qué? Porque técnicamente, por un lado, dice que se puede perseguir los bienes registrables, tanto contra el donatario como contra los subadquirentes, pero seguidamente el mismo 2458 habilita tanto al donatario como al subadquirente a desinteresar al legitimario, satisfaciendo en dinero la porción afectada, ¿sí? Tengamos en cuenta esto que vamos a ver, porque ahora vamos a analizar otros efectos más, un poco para desentrañar estas preguntas. Entonces, estos efectos, los siguientes, quedarán situados en esto. Pensemos, tenemos el concepto genérico, acción rey persecutoria, yo soy legitimario, puedo perseguir contra terceros subadquirentes o contra el donatario el bien, si afectó mi legítima, ¿sí? Podremos, esto insistiremos, podremos, en este caso, como sujetos pasivos de ese reclamo, desinteresar al legitimario, pero pensemos en qué casos o cómo podré yo pedir la reducción. Yo puedo pedir la reducción siempre y cuando no haya primero disposiciones testamentarias por reducir. O sea, el código en esto es claro. Si hay disposiciones testamentarias que por su reducción, pensemos en algún legado, pueda entonces integrarse la porción legítima, corresponderá primero reducir el legado antes que la donación. O sea, ahí hay un ámbito protectorio a los efectos de la donación, ¿sí? Así que viene subsidiariamente la donación a respaldar la legítima afectada. Y si no hubiera legados o hubiera más de una donación, la donación que queda sujeta a reducción siempre es la última. Es decir, que si hubiera más de una donación, la última es la que es por donde se debe comenzar el reclamo para luego, si no alcanza, seguir por las otras. Significa que esto que hay un grado de riesgo en la acción de reducción que está vinculado con la cronología en la que se hayan hecho las sucesiones. Y después acá yo me detengo muy particularmente en el artículo 2454, porque esto nos termina de completar el concepto del 2458. Y acá, quienes somos abogados, vamos a tener que saber trabajar esto, y quienes son escribanos, esto lo tienen que saber entender desde un lugar, porque el artículo 2454 lo que hace, en cierta medida, es desvanece muchísimo el famoso efecto rey persecutorio que tiene inicialmente consagrado la acción de reducción en el 2458. O sea, ese famoso título de acción rey persecutoria con la sentencia casi inapelable cuando arranca, que dice que puede reclamarse contra terceros subadquirentes la reducción de estas donaciones, y el 2457 hablando de una resolución casi inapelable también de los derechos reales que se hayan constituido, vamos a ver que por la segunda parte del 2458, cuando habla de la compensación en dinero, y por la regulación del 2454, queda bastante diluido ese efecto rey persecutorio. El 2454 arranca diciendo que cuando la donación, cuando la reducción es total, la donación debe quedar resuelta. Casi repite un poco el espíritu del 2458. Pero después dedica el resto del articulado a regular lo que entiende como reducción parcial. Es decir, la reducción parcial podemos entenderla desde dos lugares: porque no afecta a toda la donación o porque no afecta a toda la legítima. O sea, no está afectada toda mi legítima, esto lo dice el código, pero también es parcial porque no está afectando toda la donación. ¿Por qué? Porque después la regulación del 24 dirá, si la reducción es parcial, va a haber que considerar si esos bienes, pensemos en bienes registrables siempre, cuando no estamos hablando de bienes registrables, gente, acá no es tanto el problema de la circulación del título, porque en definitiva, como decía el viejo adagio, a caballo regalado no se le miran los dientes, por lo cual, si a mí me regalan algo que posiblemente lo pueda perder, frente a la alternativa de perderlo a no tenerlo, prefiero tenerlo mientras me dure, y si lo tengo que devolver, lo devuelvo. Pero el problema siempre es el subadquirente. Entonces, pensando en eso, vamos a pensar mucho en la problemática de los bienes registrables, que es donde opera todo este análisis. Entonces, el 2454 dice, cuando los bienes son divisibles, la reducción
debe aplicarse en función de esa divisibilidad. Es decir que, si por ejemplo un inmueble pudiera ser objeto de ser divisible, entonces no hace falta reducir toda la donación, sino reducirla solamente en la parte que se pueda dividir hasta completar la legítima del heredero afectado, ¿sí? O sea que ahí ya tenemos una solución a medias, pero solución al fin, desde el punto de vista que la donación guarda, por lo menos parcialmente, sus efectos sin que quede condicionada totalmente al efecto de la reducción. Ahora, cuando el bien es indivisible, y acá les pido suma atención porque acá el código lo dice al pasar, pero hay que prestarle mucha atención. Dice, cuando el bien es indivisible, va a haber que detectar qué proporción de ese bien cubriría la legítima y cuál no. O sea, cuál quedaría afectada a reducción de la proporción de ese bien y qué proporción del valor del bien no quedaría sujeto a reducción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cuál sea la porción mayor, corresponderá el carácter rey persecutorio o simplemente, y esta es lo que llama la atención, o simplemente deberá computarse o compensarse dinerariamente. Y el código dice lo siguiente: si el valor sujeto a reducción es mayor que la parte que no queda sujeta a reducción, entonces dice debe restituirse el bien con compensación de la diferencia al titular del bien. Ojo con esto también, que es un dato. Es decir, si yo tengo un bien que sale 100 y lo que afecta mi legítima es 60, entonces yo puedo pedir la reducción y puedo pedir que me entreguen el bien de vuelta para la sucesión. Ahora, si me entregan el bien de vuelta que sale 100, yo voy a tener que compensar en 40 al titular de ese derecho, porque yo lo que necesito son 60, no son 100. Entonces, le pido la reducción, recupero el inmueble, pero tengo que compensar 40. Si se da el caso inverso, es decir, si se da el caso en el que el valor a reducir es menor que el valor no reducible, y esta es la gran particularidad del caso, que hace dudar, por lo menos a mí particularmente, de que sea una acción real, en ese caso, la única manera de reducir es mediante compensación monetaria, compensación de valor. Es decir, que en ese caso, el legitimario afectado no podrá pedir la restitución, el carácter rey, no podrá hacer uso del carácter rey persecutorio que el 2458 le consagra respecto de este tipo de acción. ¿Por qué? Porque si yo quería recuperar 40 y el bien sale 100, el código lo que dice es: tu proporción es menor de lo que le tocaría a la otra parte, que es el titular. En ese caso, no hay posibilidad de acción persecutoria alguna, y en todo caso habrá que compensarte con los 40 que falta en valor. Entonces, esto último nos hace preguntarnos: ¿es realmente entonces la acción de reducción una acción real que habilita siempre con efectos persecutorios? ¿O podremos decir que es una acción personal que tiene, dependiendo de la situación fáctica regulada, efectos persecutorios para el supuesto de que, y completaré acá la definición, para el supuesto de que ni el donatario ni el subadquirente decidan ellos compensarlos en dinero? ¿Por qué? Porque el 2454, ¿saben cómo termina? Yo lo pongo acá por una cuestión de espacio. El 2454 termina diciendo que en todos los casos podrá ser compensado en dinero, o sea, podrá ser compensado en valor. Significa esto que yo tengo al legitimario con un cartel grande, gigante, que dice: podés pedir la restitución del bien, la acción tiene efecto persecutorio. Ahora, una vez que el legitimario empieza a desandar ese camino, empieza a avanzar, se encuentra con que primero tiene que demostrar si es divisible o indivisible. Si es divisible, se va a tener que conformar con el pedacito de inmueble que le quieran restituir. Si es indivisible, va a tener que fijarse cuál es la proporción afectada a la legítima y si esa proporción es mayor o menor al valor del bien. Porque si la proporción es menor a lo que se va a quedar, a lo que está afectado, y en las proporciones quedan 60-40, 70-30, como estamos viendo, entonces en ese caso el efecto persecutorio tampoco va a existir. Y en los casos que aún existe el efecto persecutorio, tanto por la última parte del 2454 como por la última parte del 2458, también va a tener derecho tanto el donatario como el tercer adquirente a decirle al legitimario: toma, acá tenés, ¿cuánto necesitas la plata? Esta es la plata que te falta, toma la plata, pero el bien no se lo lleva a nadie. Y el legitimario no podrá
oponerse a eso, en todo caso discutirán judicialmente si el valor que se pretende integrar es el que corresponde, pero no va a poder negarse a ser compensado dinerariamente. Esto lo planteo porque desde el punto de vista de la observabilidad de título diluye muchísimo la posibilidad de que la acción de reducción termine teniendo un resultado con efectos repersecutorios en términos judiciales. Porque en definitiva, esto quienes somos abogados lo sabemos bien, a la hora de negociar, las partes lo que en general quieren es integrar su legítima. Les importará más o menos el bien, depende del cariño que le hayan tenido al bien, pero en definitiva hay una suma de dinero que es la que va a terminar integrando su interés patrimonial garantizado por vía de legítima. Entonces, esto no hay que olvidarlo porque no siempre el efecto rey persecutorio tiene esta trascendencia. En el viejo Código de Vélez, que a partir de un plenario del año 1912, ya tiene más de 100 años, Cari con Pietranera, se concluyó en ese plenario de la capital federal que la acción de reducción consagrada en ese momento en el artículo 3955, en el plazo de prescripción, tenía efectos rey persecutorios. Y eso generaba en la dinámica negocial un obstáculo interesante que hacía que quien reclamara después la reducción tenía habilitada la acción judicial. ¿Podía ser en ese caso posible que se lo compensara dinerariamente? Sí, pero a partir de una negociación. Pero si el legitimario quería seguir avanzando y no aceptaba montos de dinero, el plenario lo habilitaba a seguir avanzando hasta el efecto persecutorio. Hoy yo, si como legitimario planteo una acción de reducción, aún ganando el juicio y teniendo una sentencia a favor, quedando firme la sentencia, se presenta el afectado, digamos, el legitimado pasivo, el demandado, y dice cuánto es lo que debo, cuánto es el monto, integra el monto en dinero y lo consigna, y está cumplido. Y el legitimario que ganó el juicio jamás va a poder obtener la recuperación de ese inmueble al acervo porque justamente el derecho que tiene el demandado es a compensarlo dinerariamente, tanto por el 2454 como por el 2458, ¿sí? Si a esto volvemos al 2386, que hablaba de los descendientes, la otra pregunta será, ¿es lo mismo un descendiente que un tercero como donatario? No, no es lo mismo, porque la posibilidad de la reducción en materia de descendientes es mucho menor, porque para que la reducción aplique contra un descendiente donatario, va a requerir ya no solamente que la donación afecte la legítima en general, sino que va a ser necesario que absorba toda la porción disponible más toda la legítima del donatario y recién ahí es reducible en el valor del exceso. O sea, ya no es que si se excede la porción disponible ya es reducible, no, va a tener que exceder la porción disponible y además la legítima del legitimario donatario. Entonces, esa proporción, ese valor del exceso, en el cómputo, hoy no tengo un pizarrón, pero yo a veces lo hago el dibujito. Cuando hacemos el dibujito, ese valor del exceso siempre va a ser tan pequeño, aún en el peor de los casos. El peor de los casos sería 2 hijos como herederos y nada más, y uno donatario por el 100%. Cuando hacemos la cuenta, siempre ese valor del exceso, cuando vamos al 2454 y se trata de un bien inmueble indivisible, siempre esa proporción va a dar una proporción ínfimamente menor al valor de todo el inmueble, con lo cual siempre el efecto de esa acción de reducción va a ser de valor, va a ser de compensación económica, nunca termina siendo reducible en términos repersecutorios. Con esto, a veces a los escribanos, cuando hablamos, hacemos este análisis, uno intenta llevar cierta calma porque uno dice, bueno, es una observabilidad que no va a ocurrir tanto. Y cuando hablamos entre los abogados, yo les suelo decir, ojo al representar intereses de sus clientes, a negociar bien esta situación, o sea, a plasmar y saber bien los efectos de toda esta dinámica de normas que aplican. Porque si no, uno puede tal vez salir al ruedo a hacer planteos que después queda a mitad de camino con un demandado que pone la plata que falta y me paraliza la acción. Entonces hay que saber plantearlo muy bien desde la práctica y desde mucho antes del inicio de la demanda, y también cuando uno es demandado, saber que tiene siempre como, digamos, llave de salvaguarda la compensación económica, evitando siempre en todos los casos el efecto repersecutorio que inicialmente la acción propone. Bien.
Bien, no sé si hay preguntas hasta acá, Marta, y voy a ir con la parte de prescripción adquisitiva. Hay muchísimas Me preguntas. imagino, como 80 y pico, sí. Sí. En algunas pedí aclaración. Bien, A ver, hay dos que son similares. Una es, ¿qué pasa si la aceptación por el donatario es diferida en el tiempo y durante ese periodo el donante se casó? ¿Tendría legitimación activa el cónyuge? Esto lo plantea la doctora Solange Groswald, y en el mismo sentido la doctora Sabrina Rivelli pregunta qué pasa con las donaciones que afectan la legítima, pero fueron hechas a hijos con anterioridad a la celebración del matrimonio del causante. bien. A la primera pregunta quiero felicitarla porque aún me la hicieron. Así que siempre que escucho preguntas nuevas, me gusta. Pero sí, la respondo. Las famosas donaciones, que ahora ya no se hacen tanto, quedará para otro encuentro, si quieren hablar del tema de la oferta diferida de donación, pero que era una práctica mucho más usual con el código viejo, porque justamente se podían aceptar a un muerto el donante. Con este código actual esto no puede ocurrir. Eso se llamaban donaciones con aceptación diferidas o donación con oferta sujeta a aceptación posterior, varias denominaciones. Creo que es el caso que plantea la doctora, pero lo novedoso que plantea la doctora dentro de la pregunta es que ella no va al punto de la muerte del donante, sino que dice que en el medio el donante se casó. La realidad es que se haya casado no impide, entender que la donación se termina celebrando como contrato solamente con la aceptación. Es decir que en ese caso el cónyuge o la cónyuge del donante tendrían legitimación activa para pedir la reducción, porque para cuando se perfeccionó el contrato de donación, el donante ya estaba casado. Entonces, justamente lo que se intenta ahí es cubrir el aspecto de la expectativa sucesoria de este legitimario. O sea, cuando se termina aceptando la donación, que ahí es cuando el título nace, tanto causal como de forma, en ese momento el donante ya está casado. ¿Sí? Hay un antecedente bastante nuevito en la jurisprudencia del supuesto en donde un señor le hace oferta de donación a sus dos hijas, y posteriormente se casa con una señora y después fallece. Y entonces para cuando muere, es muy parecido al tema, pero para agregarle un poco de color a la cuestión y completar un poco la respuesta. Para cuando muere, las hijas después, porque fue con código viejo esto, después de la muerte de su papá, ahí aceptan la donación. Entonces, las hijas al aceptar la donación, le piden a su madrastra, que sería su madrastra, le piden que desocupe el inmueble y se lo restituya, porque ellas, al haber aceptado la donación, son titulares de dominio y en función de eso les corresponde el recuperar el inmueble. La señora, la ex cónyuge porque falleció su marido, que lógicamente se había casado antes de que hubiera sido aceptada la donación, porque la donación fue aceptada ya muerto el donante, plantea que ella tiene derecho a habitación de cónyuge supérstite por haber estado casada hasta la muerte con el donante. Entonces, lo que le dice la Cámara, en este caso, es que la señora tiene razón. O sea que la Cámara lo que dice es, el contrato de donación se perfeccionó en el momento de la aceptación. Con lo cual, hasta el día de la aceptación, las hijas nunca fueron dueñas. Para cuando las hijas fueron dueñas, la cónyuge, de pleno derecho, por muerte del causante, ya había accedido al derecho real de habitación de cónyuge supérstite. Con lo cual la Cámara le dijo, chicas, ustedes tienen razón, son las dueñas, pero mientras la señora viva ahí y no se den ninguno de los supuestos que la hagan perder ese derecho de habitación, ella tiene derecho a seguir viviendo. Con esto lo que planteo es que el momento de inflexión siempre es el perfeccionamiento del contrato de donación, que es con la aceptación. Tenemos otra pregunta, que si es pasible de reducción la donación que hizo el padre al hijo de la cantidad de dinero necesaria para la compra de un inmueble
y que en la escritura figura que el hijo compró con ese dinero. O sea, la donación fue con Sí. dinero y en la escritura de compra del inmueble figura que ese dinero se empleó para comprarlo. Mira, acá la respuesta no te la puedo, no la puedo dar como único caso, porque depende cómo haya quedado plasmado en el acto adquisitivo, en la escritura de adquisición que esa persona hizo con ese dinero. Hay un fallo de la Corte de Mendoza, bastante nuevo, en donde hace una interpretación en el sentido que se plantea una acción de simulación por uno de los herederos, diciendo que justamente lo que había ocurrido era eso, que el padre le había dado al hijo la plata para comprar un inmueble y el hijo lo había comprado como que lo compraba él. Y lo que se plantea en el juicio es una acción de simulación en donde lo que se intenta desentrañar es que ahí en realidad hubo una donación de dinero y que ese dinero generaría la adquisición y que para que no fuera reducible la donación, lo que se hizo fue en donar dinero para que después compre. En ese caso, el Tribunal de Mendoza hace lugar a la acción de simulación y a este planteo. De todas maneras, no es una posición doctrinaria uniforme esta, porque hay también un efecto que hay que tener en cuenta que es lo que se denomina la subrogación real. Es decir, si no hubiera simulación, hago el ejemplo concreto diferente. Si a mí mi papá me regala mañana dinero, pero no me lo regala, atención con esto, no me lo regala para que me compre una casa, me regala el dinero, y yo con ese dinero después decido invertirlo y compro una casa, entonces ahí gran parte de la doctrina yo adhiero que hay un supuesto, que queda excluido de que la acción de reducción se traslade a la compra del inmueble porque la donación no hubo simulación alguna, la donación fue una donación dineraria y no hay incorporado un efecto de subrogación en real respecto de qué hago después con ese dinero. O sea, si después con ese dinero yo compro una casa, como podría haberme ido de vacaciones o eventualmente hubiera comprado otro tipo de bienes no registrables, es una decisión que yo tomo lo que hacer, es una decisión que es lo que yo decido hacer con mi dinero, y no puede trasladarse la acción de reducción que hubiera correspondido al dinero al resto de los bienes. Porque en definitiva esto podríamos llevarlo hasta la eternidad. O sea, cada bien que se va sustituyendo por otro queda sujeto a la posible reducción. Entonces, en ese caso, hay que analizar cada uno de los supuestos en particular. Evidentemente que si la escritura dice que compro con el dinero que me regaló papá para comprar la casa, es mucho más probable que quede vinculado con una decisión propia de este antecedente que les planteo de Mendoza, y que en el segundo de los casos, en donde digo, bueno, después de todo me regaló plata, yo con mi plata hago lo que quiero y no por comprarme una casa, después tengo que reducir la casa. Diríamos esto, calculo que la pregunta viene relacionada con el 2458, que habla de bienes registrables o no, y cómo los terceros adquirientes juegan con esto, ¿no? O sea que va a haber que analizar muy bien el caso, a ver si hay un acto simulado, si hay un acto adrede hecho en ese sentido para justificar los fondos y decir que sí, papá me quiso regalar plata para que me compre la casa, donde está la duda esta que queda en uno o en otro, y en el tercer caso que planteo yo, donde compré la casa porque tenía la plata, sí, mi papá una vez me la regaló, justifiqué los fondos con eso, pero nunca fue para comprar nada, yo lo decido, creo que ahí la reducción respecto del inmueble no operaría. Yo agregaría como pregunta que qué hacemos Dale. con el dinero si fueron pesos, la donación fue de pesos devaluados para nosotros. Bien, vos sabés que, y tu pregunta es excelente, Marta, porque el fallo de Mendoza, creo que yo se los compartí con el material, incluso lo van a Es encontrar. lo que lo están pidiendo, Sí, sí, precisamente. está compartido, creo que está ahí, si no llegara a estar, me lo piden, se los mando, pero creo que lo incorporé. Lo que plantea es que, es bastante conflictivo desde el punto de vista de opinión. Lo que plantea el fallo es que ese dinero no hay que tomárselo al valor del dinero, sino al valor del bien que se compró. Lo que también genera muchísimo ruido, porque en definitiva está, de alguna manera, para quienes están en contra de esta decisión, está mutando el valor de la donación, porque la donación nunca dejó de ser dineraria. Pero esto me parece a mí que tiene más que ver con el hecho de que se analiza un supuesto de simulación. O sea, me parece que está más vinculado con el hecho de que
en definitiva, el negocio real que se quiso hacer fue una donación de inmueble. Creo que hay que interpretarlo más por ese lado que por el lado de que haya una especie de cambio de reglas a la hora de evaluar bienes, digamos, registrables, de evaluar dinero. El dinero, en todo caso, si se donó dinero, va a haber que computar cuál era el valor del dinero en ese momento y traerlo a la situación actual, cuánto representaría en términos de dinero por el dinero mismo, o sea, cuál ha sido hoy el valor, y ahí tendríamos una pericia contable, por ejemplo, ¿no? Pero sería otro supuesto diferente. Bueno, tenemos otras preguntas que tienen que ver con qué diferencia hay entre la colación de una donación y la donación inoficiosa. Creo que esto está más o menos respondido, pero... Sí, básicamente que con la colación yo lo que pretendo es que mi coheredero legitimario le computen a él en su legítima la donación. Entonces, si ustedes arman la famosa tortita en su casa, arman una hoja, hacen un círculo, le hacen el símbolo de la paz, lo dividen en 3 y ponen un tercio de porción disponible, el otro tercio lo que se lleva el hijo 1 y el otro tercio lo que se lleva el hijo 2, como si fuera una sucesión de 2 hijos solos. Ahí tengan en cuenta lo siguiente: si hay una donación, lo que hace el hijo 1 es decirle, che, a vos papá te donó de tal bien, computalo a tu porción legítima, porque al computarlo a la porción legítima ya le queda menos por recibir de lo que está en el acervo propiamente dicho. Entonces, si le queda menos por recibir, después va a haber más para repartir de la porción disponible. Entonces se termina beneficiando más el heredero 1. Por eso el que colaciona dice, computate a favor esto, así ya tenés menos por llevarte para tu molino. Y así la porción disponible, lo que sobra, después lo repartimos mejor entre los dos. Esa es un poco la idea. Y en la reducción no, en la reducción lo que tengo yo es que yo miro mi porción legítima y cuando la miro, veo que después de todos los cómputos y cómo se reparte, yo la miro y digo, acá me está faltando algo. Acá estoy, si yo tomo el acervo más las donaciones que se hicieron, yo me doy cuenta que me están faltando bienes para poder integrar materialmente la legítima. O sea, me está faltando bienes. Entonces, ¿qué hago? O me compensan el dinero o traigan el inmueble de vuelta y lo tomo a cuenta. Pero me está faltando para yo poder incorporarlo. En la colación no, en la colación yo tomo de la porción disponible y mi legítima está garantizada. No corre peligro mi legítima, sino que yo lo que quiero es cobrar más. ¿Sí? Pregunta la doctora Truco, ¿qué ocurre si la donación se realiza con dispensa de colación o cláusula de mejora? Bien, eso lo vamos a ver ahora en breve, que es del 2461, la diferencia de esa cláusula con la cláusula de mejora. La cláusula de mejora lo que hace, o la dispensa lo que hace es invierte el modo del cómputo. Es decir, cuando yo a mi hijo le dono con dispensa, y esto el 2386, si uno lo analiza, está jugando ese efecto, lo que le estoy diciendo es, yo te dono a vos, pero lo que te dono primero debe computarse como porción disponible. O sea, no se puede colacionar, va como porción disponible. ¿Sí? Y recién después, si afecta, el mismo donatario va a pedir que se lo tomen como colacionable, porque si no va a quedar sujeto a reducción. Entonces, la dispensa de colación lo que hace es que no se pueda computar como parte de la legítima. O sea, que el heredero 1 no le pueda decir al heredero 2, tomalo como parte de la legítima. El heredero 2 lo que le dirá es, no, tengo una dispensa. Significa que lo que papá me donó, él quiso que primero computara como parte de la porción disponible y que no afectara a mi legítima. Esa es la dispensa de colación. ¿Sí? Hay varias consultas en relación al cómputo de los plazos, a la prescripción. Vamos ya con eso. Eso es lo que iba a decir. Los voy a tratar ahora, Supongo sí. que es el tema que Los voy a continúa. tratar ya ahora, sí. Algunos participantes pidieron que dejáramos las preguntas para el final para no interrumpir tu exposición. Dale, ¿Seguimos? vamos. Sí, perfecto. Bueno, dicho esto, vamos ahora a enfocarnos con toda esta problemática a hasta cuándo se puede pedir la reducción. Y acá vamos a tener dos plazos que están jugando cada cual en terrenos de cómputo diferentes. Uno es el plazo del artículo 2459, que el 2459 lo autodenomina como prescripción adquisitiva. Digo, lo autodenomina porque veremos acá que hoy no tenemos a toda la doctrina de acuerdo sobre esta característica, o sea, sobre esta naturaleza de este plazo. Y el otro plazo, que lo veremos en el siguiente cuadro, es el de la prescripción liberatoria. O sea, ¿hasta cuándo se puede ejercer la acción de reducción? Según este 2459, dice,
textualmente así: la acción de reducción no procede contra el donatario o contra el subadquirente que han poseído la cosa durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Y aclara el mismo artículo, al final, que se aplica el artículo 1901, que es sobre unión de posesiones, es decir, que la posesión de uno va sucediendo a la otra, se va computando todo. Este artículo resulta una novedad en este código, ¿sí? Y es igualmente criticado por quienes defienden la legítima ultranza como quienes pretenden, desde un perfil ya más desde el punto de vista de la no observabilidad, que no haya límites para los efectos de la donación por imperio de la legítima. ¿Por qué se lo critica? Porque la realidad es que la redacción da lugar a muchas dudas interpretativas sobre a qué apunta. Hay varias, diríamos por lo menos 3 grandes ramas de interpretación de qué apunta este artículo. El problema es que, de acuerdo a lo que entendamos del artículo, van a tener distintos efectos. Vamos a arrancar primero intentemos entenderlo como una prescripción adquisitiva clásica. Si es una prescripción adquisitiva clásica, tal como dice el título del artículo, acá hay una prescripción adquisitiva que jugará con el plazo breve, plazo de 10 años, vencidos los cuales, desde la posesión por donación, y acá se requieren los dos criterios, posesión y donación. También hay un fallito que yo les dejo, bastante nuevo, de hace 2 años, en donde esto se analiza, se requiere posesión y donación, no solamente posesión. Desde ese momento empiezan a computar los 10 años. Y entonces se dice que es un plazo de prescripción porque queda saneado el título una vez transcurridos los 10 años desde la donación, ¿sí? Y aparte, supuestamente, el artículo apunta a eso y se habla de la posesión. Quienes defienden este modo de interpretarlo, esto tiene consecuencias directas sobre las donaciones anteriores al código actual. Porque la pregunta será, ¿aplica esta regla a las donaciones anteriores al código? La respuesta ahí va a estar dada por un articulito, si adoptamos este criterio, por un artículo que es el 2537. El 2537, que es un plazo, es una regla que regula cómo aplican los plazos de prescripción frente al cambio de norma, ¿sí? La redacción del 2537 es clara, pero muy engorrosa para leer de una sola vez. Entonces yo se las voy a contar, en definitiva, qué es lo que pretende el 2537. Lo que hace el 2537 es me toma 2 plazos de prescripción y establece las reglas para decidirse a favor de uno o de otro, si hay un cambio de ley en el medio. Entonces yo tenía, por ejemplo, una donación que fue efectuada en el año 2010, ¿sí? En el año 2010, la pregunta va a ser, el 2459, de acuerdo a esta interpretación, ¿opera desde agosto del 2010, que se hizo la donación, u operará desde otro plazo? El 2537 dice, en este caso, que los plazos de prescripción va a ser el que aplique, el que prescriba primero. Pero no lo dice el 2537, lo digo yo, pero termina siendo el que prescriba primero de acuerdo a 2 comparaciones que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer la comparación de plazo de prescripción de ley anterior computado, síganme por favor, desde donde dice la ley anterior por todo el tiempo que indica la ley anterior. Y ahí nos da un término, un plazo de prescripción. Versus plazo de prescripción nuevo, pero computado desde la fecha que entró en vigencia la ley nueva. Entonces, en este caso, la diferencia que tendremos es, si yo tomo este plazo de prescripción adquisitiva, ¿cuál es el plazo nuevo? 10 años. ¿Desde dónde computa? Desde la fecha de entrada en vigencia de la ley que le impone. ¿Cuál es? 1 de agosto del 2015. Significa que, si tomo como prescripción adquisitiva clásica este supuesto, yo diré que la versión 1 a comparar es 1 de agosto del 2025, prescribiría. Cuando voy a buscar cuál es el plazo de prescripción anterior, no tengo, porque hay en el Código Viejo de Vélez hay plazo de prescripción liberatoria, pero no adquisitiva para este supuesto. No tengo. Entonces, frente a la comparación, imprescriptibilidad versus prescripción por 10 años. ¿Cuál es más corto? Prescripción por 10 años. Significa que para esta vertiente doctrinaria que interpreta casi textualmente el título del artículo, las donaciones anteriores prescribirán adquisitivamente todas el 1 de agosto del 2025. ¿Sí? Esto desde el punto de vista notarial no ha causado demasiado buen beneplácito,
¿Por qué? Porque eso significaría ni más ni menos que pretender que entonces que tenemos que esperar hasta el 2025 para que queden saneadas o subsanadas los títulos de todas las donaciones que fueron anteriores al código. Entonces se interpretan desde ahí dos versiones más de este plazo de prescripción. Uno por el cual se dice que es un plazo de prescripción especial. Esta teoría la sostiene Kipper, ¿sí? Él hace 3 años escribió un artículo que fue muy leído sobre el tema y en donde él explica que si bien es un plazo de prescripción especial, por haber quedado introducido dentro del título en materia de acción de reducción y no en la regla de prescripción general, él dice que se entiende que el legislador no ha querido que quede alcanzadas por las normas de prescripción general, sino por las propias de este título. Y entonces no le hace aplicable el 2537. Y al no hacerle aplicable el 2537, dice, el artículo actual expresamente me está diciendo que tengo que computar la posesión de la donación, sin distinguir en qué fecha fuera. Con lo cual, esta regla estaría operando tanto para las donaciones que se hicieron del 1 de agosto de 2015, como también para las anteriores. En consecuencia, ya hoy tendríamos muchas de estas donaciones prescritas, aun cuando fueran prescritas adquisitivamente, aun cuando fueran hechas bajo el imperio de la norma derogada, ¿sí? Esa es otra interpretación. Y la tercera interpretación, que es un poco más diferenciada de las otras dos, dice que en realidad acá no hay ningún plazo de prescripción que esté operando, que acá hay en realidad un plazo legal que se incorpora como requisito para el ejercicio de la acción. Ni siquiera es caducidad, sería como un plazo que como requisito para que la acción proceda se incorpora como agregado. Así que para que la acción proceda debe quedar afectada la legítima, debe haber alguien, un legitimado activo, un legitimado pasivo, lógicamente, y debe tratarse de una donación que tenga menos de 10 años de antigüedad. Entonces, de acuerdo a esta forma de interpretarlo, también correría para atrás el plazo, porque lógicamente al no ser un plazo de prescripción, no le aplica el 2537. El argumento de esta última teoría tiene que ver mucho con la crítica que se le hace a que es una prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio. Y acá la realidad es que el donatario ya lo adquirió el dominio. O sea, sería el caso extrañísimo en donde alguien estaría invocando una norma para adquirir el dominio cuando ya lo tiene. Y se le estaría planteando a alguien que en lugar de ser el dueño, lejos de serlo, nunca fue el dueño, porque se estaría planteando a un heredero legitimario que cosa que no fue, y por eso está legitimado activamente para la reducción, es dueño de la cosa. Entonces quienes critican esta posición, diríamos, del título del artículo, les dicen, nunca puede alguien plantear una acción de prescripción adquisitiva cuando ya es el dueño frente a quien nunca fue el dueño. O sea, se están invirtiendo los roles. Entonces queda plasmado ahí el debate. Hasta ahora la realidad es que no hay fallos que apunten al análisis de esta naturaleza jurídica. El único que les cuento yo es este que ahora se los menciono, cuando hablemos de la liberatoria, porque analiza los dos aspectos. Lo aborda, pero muy brevemente, planteando que para invocar el 2459 hay que tener en cuenta no solamente la posesión, sino el título de donación. Pero no se explaya ni se decide sobre la naturaleza de este plazo de prescripción, ¿sí? Ahora, este es uno, y tengan en cuenta, porque vamos a ir a la de la liberatoria, este plazo de prescripción adquisitiva o de plazo como requisito legal, como lo quieran llamar, opera desde la donación y su posesión. No tiene nada que ver acá la muerte del donante. Quienes critican mucho este artículo dicen que a partir de esta figura se vulnera drásticamente el derecho a legítima, porque lo que le basta al donante es donar joven. O sea, quien tenga 40, imaginemos 40 años, no quiero decir 50 porque si no me voy a adjudicar yo el carácter de joven, pero si yo dijera a los 40 años, quiero donar un inmueble, y bueno, lo dono, yo tengo una perspectiva de vida que seguro a los 80 llego. De los 40 a los 80, si pasan los 10 años, y yo le quiero donar todo a un tercero, y los dejo a mis hijos sin nada, y bueno, con donar ahora tal vez lo consiga. En 10 años, ya mis hijos, aunque me muera, pasados 10 años, ya no van a poder plantear
la acción, porque en definitiva no van a tener derecho, ¿sí? Esta es una visión. Hay quienes también sostienen que a este supuesto habría que plantearle el carácter de la dispensa, o sea que la dispensa oficiaría como un remedio para que se suspenda ese plazo de prescripción. Como ven, es todo un mar de debates y hasta ahora sin jurisprudencia clara que indique, por lo menos ni siquiera un atisbo de por qué sendero ir, ¿sí? Este artículo ha tenido un antecedente, no obstante. El antecedente de este artículo es el 2402 del proyecto del 98, que en este artículo se sostienen quienes dicen que en realidad no se trata de un plazo de prescripción, el del 2459, sino que es un requisito legal para el ejercicio de la acción de reducción. Fíjense, en el 2402 del proyecto del 98, en la parte que está subrayada, rezaba este artículo, dice: el legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante en los 10 años anteriores a su deceso. O sea, acá ya no está planteado como un plazo de prescripción, está planteado como un plazo legal que habilite el ejercicio de la acción. O sea que las únicas acciones reducibles son las acciones, las únicas donaciones reducibles son las donaciones menores a 10 años. ¿Sí? Es lo que está diciendo el artículo. Acá computa desde el deceso para atrás. En el 2459 computa desde la donación para adelante, pero en definitiva, para cuando se dé el supuesto, es el cómputo del mismo plazo, porque está tomando las dos puntas del hilo, ¿sí? Así que bueno, queda plasmado desde ese lugar. Prescripción liberatoria, para distinguirlo de lo anterior. La prescripción liberatoria es totalmente diferente de lo que hablábamos antes, y lógicamente esto tiene que ver con el ejercicio de la acción de prescripción una vez legitimado. Entonces, el plazo del cómputo comienza en este caso con la muerte del donante. O sea, muerto el donante, los legitimarios, los herederos legitimarios, tienen a partir de ese momento derecho a ejercer la acción de reducción porque ya quedan consolidados con el carácter de herederos. El plazo de prescripción, como no tiene plazo especial, se aplica el plazo genérico del artículo 2560, que son 5 años, ¿sí? 5 años. Acá sí es mucho más fácil el cómputo respecto de qué hubiera pasado si el donante falleció con el código viejo. Es más, estamos a muy poquito de dejar de hacer este cálculo tal vez ya, porque nos falta muy poquito para el 1 de agosto del 2020, en donde este cálculo ya casi se va a hacer totalmente inocuo, no va a tener mucho sentido, porque ya habrán pasado esos 5 años. La cuestión es que acá sí hay que aplicar el 2537, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta, si el donante falleció, supongamos, el 1 de agosto del 2012, tomamos esa fecha para todos, ya que estamos, con el código viejo eran 10 años. O sea, con el código viejo yo tenía que computar desde el 1 de agosto del 2012 hasta el 1 de agosto del 2022. Y según el 2537, yo esto tengo que compulsarlo con el código nuevo, computando desde el 1 de agosto del 2015, que es la entrada en vigencia de la norma. Entonces yo tomo 1 de agosto del 2015, 5 años, me da 1 de agosto del 2020. ¿Qué prescribe primero, 2020 o 2022? 2020. Entonces, ¿cuál aplico? La del código nuevo. Ahora, si hubiera dado el caso inverso, ahora ya casi no se da esto, pero si hubiera, en el momento ya no se va a dar más, pero si supongamos que el donante hubiera fallecido el 1 de agosto del 2000, pensemos 15, del 2007, ¿sí? Pensemos que el 2007 o del 2010 o del 2009. Hagamos este cómputo. 2009, 1 de agosto, 10 años, daría 2019. 1 de agosto de 2019, 10 años. Versus 1 de agosto del 2015, 5 años, 2020. Fíjense que en ese caso, habiendo muerto en el 2009, ya se aplica el plazo de prescripción viejo, porque el cálculo me da 2019 frente a 2020. O sea, siempre en esa compulsa se va a aplicar aquel plazo de prescripción que opere primero, ¿sí? Independientemente de esto que estamos diciendo teóricamente de que uno tiene un plazo de prescripción mayor que el otro. Y acá les dejo, que también se los compartí, el fallo Sarlo con Di Gaudio, que es en el que se analiza esto de la prescripción desde los dos lugares. Se plantea una acción declarativa de certeza para justamente en el marco de una operación inmobiliaria en el ámbito notarial, ¿sí?
O sea, una persona quiere vender un inmueble, y al querer vender el inmueble, el escribano dice que es observable y que debe sanear el título. Entonces, ¿cómo sanear el título? Y bueno, andá y obtené, como había muerto el donante, hacía una buena cantidad de tiempo, ya no recuerdo el plazo, pero técnicamente, supuestamente, daba el plazo para intentarlo prescripto, plantea una acción declarativa. El juez de primera instancia dice que la acción declarativa no es viable, la Cámara le dice que sí, porque hoy con el Código Civil nuevo la acción declarativa alcanza como pretensión procesal para poder plantear la prescripción adquisitiva como acción. Tengan en cuenta que hoy la prescripción adquisitiva se puede plantear como acción, no solamente hay que esperar que me demanden, y entonces la Cámara dice sí, tu pretensión puede ser analizada en el contexto de una acción declarativa de certeza, pero ¿sabes qué? No te vamos a dar la razón porque acá no ha operado el 2459, porque no se daban, con ningún cálculo se daban los 10 años, o sea que ahí un poco la Cámara se saca de encima el análisis sobre la naturaleza jurídica del 2459, solamente dice esto, que tampoco se da el caso, porque la parte planteaba que había poseído de hace mucho más tiempo, dice no, para analizar el cómputo, tiene que, del 2459 tiene que estar la donación y la posesión, no la posesión sola, tiene que estar el título también. Y después termina analizando la prescripción liberatoria, hace alusión a esto que estamos hablando acá y entiende que no ha operado todavía el plazo de prescripción frente a este cómputo que estamos haciendo y entonces le rechaza la demanda, ¿sí? Pero juega mucho en este fallo el análisis de los dos plazos de prescripción como plazos diferentes. Por eso se los dejo y se los comparto. ¿Sí? Finalmente, ciertas soluciones. Esto, si bien tiene que ver con lo notarial, para quienes somos abogados también desde el asesoramiento nos sirve y eventualmente también para prever situaciones de conflicto. Hay en el marco de la práctica negocial posibilidades de solucionar la observabilidad de títulos. Yo les dejo acá planteadas básicamente algunas, que a veces pueden llegar a aparecer incluso en alguna de las preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, distractar la donación. Distractar significa, si el donante está vivo, dejar sin efecto la donación, restituir el inmueble al donante, y el donante que sea él el que vende, y después obviamente el donante le dará la plata al donatario, porque el que quería vender era el donatario, pero se encontraba frente a la calificación de la observabilidad de su título. Entonces le dice, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, devolver el bien al donante, que lo venda al donante, y después el donante te da la plata a vos. ¿Sí? Esta solución se aplica en Capital Federal. Ha habido fallos, fallo Berkovich, otro fallo Portillo, ya tiene muchos años. Sin embargo, en el ámbito notarial está todavía discutido. Hay quienes lo aceptan y quienes no, porque entienden que el distracto opera solamente para contratos que están en curso de ejecución, pero no en aquellos que están cumplidos, como sería esta donación. ¿Sí? Después, otra manera es darle onerosidad al acto, es decir, tengan en cuenta que la reducción opera frente al contexto de gratuidad de la donación. Ahora, si la donación tiene elementos de onerosidad, o sea, si es con cargo, por la parte del cargo no es reducible, porque la parte del cargo es onerosa. Si es una donación remuneratoria, si yo estoy donando para con eso compensar servicios que me prestó el donatario, por la parte de lo que me hubiera podido cobrar por los servicios, por esa parte no es reducible la donación, porque en esa parte es onerosa. Las donaciones son siempre reducibles en la parte en la que las podamos considerar gratuitas, ¿sí? Por eso a veces se habla mucho de la compensación económica, y acá viene una de las preguntas que antes me habían hecho, que tenía que ver con el hecho de si aparece, por ejemplo, la donación a un hermano, y entonces el hermano, no el donatario, el otro hermano aparece en el mismo título de donación manifestando que él ha sido compensado debidamente en dinero. Lógicamente, ¿para qué se incorpora esa manifestación de ese hermano? Para neutralizarse entre ellos los efectos de una posible acción de reducción o de colación. Porque cuando uno y el otro diga, bueno, vení, colacioná porque papá te regaló el inmueble, el donatario del inmueble va a decir, y a vos papá te regaló lo mismo en plata porque vos lo reconociste en la escritura tal. Tal vez no fue cierto, pero como la propia parte lo reconoció, termina neutralizándose las liberalidades, ¿sí? Por eso se lo llama como compensación económica. Y después, si el donante está fallecido, ahí también la única manera de solucionarla, o la manera más tradicional, es la renuncia de los herederos ya declarados a las acciones. Tengan presente que la acción de reducción y la acción de colación son solamente renunciables para el supuesto de que estén los renunciantes en carácter ya de herederos. Es decir, no pueden renunciar anticipadamente porque sería un pacto de herencia futura
que en principio está prohibido. Vamos a ver que la única excepción a esto ahora, como cuando terminemos el encuentro, en 5 minutos, será el artículo 2461, que permite una cierta dispensa en términos generales y amplios a este efecto. Pero no podemos renunciar anticipadamente a la acción de colación o a la reducción si todavía no somos herederos. Una vez que somos herederos, renunciamos y esa renuncia es perfectamente válida, pero siendo heredero, ¿sí? Otra forma es la tramitación de la sucesión y obtener una DH, una declaratoria de herederos, una heredera vacante, una declaración de herencia vacante que nos consolide la situación jurídica de la sucesión y en base a eso podamos definir si en definitiva hay algún heredero que pueda plantearnos una reducción o no, ¿sí? Y después finalmente la partición, o sea, la partición lo que hace es como liquida el acervo, justamente define toda la situación en términos ya generales respecto no solamente de un heredero legitimario, sino respecto de todos. Entonces ahí tendremos una forma de solucionar y cada cual después, como donatario, podría manejarse en su vida sin riesgo de reclamo alguno. Bueno, y acá como previsiones, esto les pongo casi un consejo, si se quiere, diríamos notarial y como de asesoramiento, cuando alguien quiere comprar un inmueble y hay un título de donación en el medio, o sea, en el tracto, y el escribano le dice esto es observable, no está de más plantear dentro de esa dinámica para que en definitiva la compraventa se haga, tal vez el adquirente lo acepte en sus términos, que se incorpore dentro de la escritura de compraventa una cláusula de garantía de evicción expresa por la cual el enajenante, imagínense el donatario que quiere vender, le garantiza al adquirente que ante cualquier eventual problema, ¿sí?, él responderá por evicción, ¿sí? Ya evitando cualquier conflicto respecto de si sabía, si no sabía, si la buena fe del adquirente, si conocía el peligro de la reducción o no conocía, para evitar cualquier tipo de conflicto en ese sentido, incorporar una cláusula expresa en donde diga que expresamente, y esto está permitido porque está regulado en materia de garantía de saneamiento, el enajenante garantiza la evicción, es decir, garantiza la bondad del título que transmite, de modo tal que si sufre algún reclamo de un potencial heredero legitimario, el enajenante va a salir a cubrir patrimonialmente al adquirente. De esta manera no se evita la observabilidad del título, pero lo que se le da es un poquito más de certeza y de tranquilidad al adquirente, al que le están diciendo, ojo con esto que vas a comprar, que te estás comprando un potencial problema o un potencial juicio de reclamo si mañana un potencial legitimario viene a querer reclamar el bien porque ha quedado afectado su legítimo, ¿sí? Y finalmente tenemos el artículo 2461, que es una modalidad para hacer consentir a los legitimarios. Un poco también ligado a esa pregunta que yo dije, lo dejo de postre, que la respondí creo que parcialmente recién y ahora la integro, viene de la mano de esta cuestión que es relativa a cómo yo puedo acordar algo en donde quede segura esa donación. ¿Qué regula el 2461? Regula lo siguiente. Cuando el causante le vende al legitimario o le transmite a título oneroso un bien con reserva de usufructo o con una contraprestación de renta vitalicia, el 2461 presume iure de iure que esa transmisión no fue a título oneroso, sino que fue a título gratuito y con la intención de mejorar al legitimario. Entonces, primero, aunque digamos que es una venta, imagínense, yo le vendí la nuda propiedad a mi hijo por el 30% del valor del inmueble y me quedé con el usufructo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo muera, él absorbe el resto del usufructo habiendo pagado solamente un 30%. ¿Qué dice el código? En esos casos yo te voy a interpretar que esa transmisión fue a título gratuito. Pero, así todo, no, esa es la mala noticia, te lo interpreto a título gratuito. La buena noticia es que entiendo que vos quisiste mejorar a tu hijo. Entonces, vamos a interpretarlo que esa gratuidad va primero a computar a favor de la porción disponible y no ser directamente colacionable, ¿sí? Va a ser interpretado como una mejora. Y segundo, vos también como donatario, diríamos, como adquirente,
vas a poder también acreditar cuánto pagaste o qué prestaciones cumpliste para reducir el valor de esa gratuidad que se verifique, ¿sí? Y la novedad, digamos la novedad, o lo interesante del caso es que si el resto de los legitimarios consienten este tipo de enajenación, así como lo estamos planteando, eso les va a impedir posteriormente invocar la colación y la imputación de esa donación a la legítima, ¿sí? Por eso, y ahí se consagra esta idea de la dispensa, ¿eh? O sea que ahí quedaría a salvo justamente habría una renuncia indirecta a esta acción de colación. ¿Por qué indirecta? Porque no es que el resto de legitimarios potenciales herederos renuncian, sino que consienten la enajenación en estos términos, y esta norma interpreta todos estos efectos de modo tal que se entiendan que ese consentimiento les impedirá después plantear la colación. Ahí se daría una excepción a la prohibición de pactar sobre herencia futura, ¿sí? Bien, gente, creo que ahora respondo preguntas. Ya, a esta altura no quiero demorarlos mucho, sé que estamos un poco excedidos, pero hemos matizado y no quiero irme sin responder las preguntas. Bueno, creo que efectivamente muchas preguntas ya fueron respondidas ampliamente, especialmente las relativas al tema de prescripción, que había varias de esas, y que debo decir que he aprendido mucho yo personalmente con eso, cosa que te agradezco, No, aún no, con por el favor. esfuerzo de tomar nota y escucharte al mismo tiempo. Hay algunas preguntas de índole procesal, por ejemplo, si las acciones de colación y reducción se pueden interponer en forma conjunta. Es una acción personal y cada cual la plantea por sí. Después, si estratégicamente, desde el punto de vista procesal, se juntan varios, obviamente esto va a ser más fuerza, pero la acción de colación es de cada heredero, o sea, no beneficia al resto, es divisible. Pero creo que a lo que se refiere es a que puedan interponerse en una misma demanda la Sí, sí, acción sí. de colación y reducción para el Sí, caso de que sí, 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 la colación porque no sí, sí. fuera... Uh-huh. Sí, puede hacerse para aplicar el 2386. De hecho, yo tengo que acreditar que la colación ya no me basta, con lo cual casi que está incluida la idea del cálculo de colación inicial. Pero sí, sí, o sea, casi que una es necesaria a la otra cuando se plantea la acción de reducción a un legitimario. Bueno, hay dos preguntas que dos profesionales que están haciendo consultas muy similares, el doctor Origone y la doctora Vázquez, que tienen que ver con la posibilidad de que un padre haya hecho en nombre, uno es un padre y el otro es una madre, Sí. en nombre y con bienes de la abuela una donación. Si esto se puede colacionar, yo pregunté si es que había actuado con un poder en un caso, y en el otro caso aparentemente es la abuela directamente la que hizo donación a las nietas, salteando a los hijos, digamos. Bueno, voy a arrancar por lo último, que es más fácil para responder después la primera. La donación de abuelos a nietos es una donación de las denominadas tasas observables o a extraños. O sea, los nietos no son extraños, digo desde el punto de vista de análisis. O sea, lo que está haciendo el abuelo cuando le da a nieto, está salteando a los herederos legitimarios que serían sus hijos. Se está salteando un rango, uno de los estamentos descendientes, o sea, una línea, perdón. Entonces, en ese caso, cuando yo le dono a mi nieto, lo dejo a mi hijo afectando su legítima. Con lo cual, el hijo podría plantearle al nieto, que en realidad es su hijo, podría plantearle en el futuro una acción de reducción como si hubiera sido la donación al vecino de la esquina. O sea, el nieto tiene la misma entidad que cualquier otro sujeto no legitimario en ese caso. Y yendo a la primera pregunta, si donó en nombre de la abuela es porque lo hizo con algún poder. Si no ejerció ningún acto de representación, nadie puede, hay una regla que es inviolable, que es en materia, sí se pueden comprar-venta, pero no se pueden donación, no se pueden donar bienes ajenos.
O sea, hay un impedimento ahí que es drástico. O sea, yo no puedo donar bienes que no son míos. O sea, para que yo poder donar, el bien tiene que estar en mi patrimonio. O sea, que ahí habría una donación nula, o bien el ejercicio de una representación por parte de la hija, que en realidad haría que no estuviera donando la hija, sino que la hija estaría oficiando como representante, y el donante sería su propia madre, ¿no? En cuyo caso ahí hay un conflicto importantísimo si se llega a dar mañana la posible reducción, porque ofició como representante y eventualmente habría que analizar cómo mantiene la legitimación para poder pedir la reducción, ¿no? Pero, digamos, teóricamente la mantendría porque son dos supuestos diferentes, la donación en sí misma y la afectación a la legítima posterior. Ujú. Tenemos dos preguntas acerca de qué es lo que ocurre cuando la donación fue con reserva de usufructo. Sí. Por un lado, ¿de qué modo se computaría en ese caso? No se aclara el usufructo a favor de quién. En, Supongo que se trata del propio donante, pero esta sí. es mi suposición. Sí. Sí, yo supongo que debe ser aprobado. Si no sería ya me voy a extender mucho si es donación con reserva a otro, ya es otra problemática, pero ahí lo que hay que hacer es un cómputo de cuál es el valor de la nueva propiedad y cuál es el valor del usufructo, cálculos. Nosotros no tenemos normativa sobre cómo calcularlo. Por ejemplo, en España sí hay disposiciones normativas, digo como España porque me pasó hace poco de estudiar sobre el tema, que sí tiene normativa de cómo se computa en términos contables. Pero hay también, por medio pericial, hay que determinar cuál es el valor que tendría ese usufructo, cuál es el valor estimativo que tendría, cuánto valdría, y en base a eso, y cuánto valdría la nueva propiedad, y en base a eso establecer dentro del acervo cómo computa. Bueno, y ahora tenemos otras dos variantes de lo mismo. ¿Qué ocurre si el usufructo es a favor de un tercero que luego se convierte en cónyuge? Ajá. Y la otra es, cuando se habla de posesión más donación, ¿cómo juega esto de que la donación haya sido con reserva de usufructo? Vamos a la primera. Si Sí, el donatario fue la cónyuge, o sea que lo que se le donó fue el usufructo, entiendo que la pregunta es esa, ¿no? sí, Que si se pero le el terminó. matrimonio fue posterior, no fue en el momento de constituirse el usufructo, sino que se casó después. Bien, entonces, después, lógicamente, muerto el donante, nos encontraríamos con un bien que fue donado a alguien que para el momento de la muerte ya es legitimario. Entonces, en ese caso, visto acá desde el lugar pasivo, lo digo, visto del lugar activo no podría reclamar porque no estaba casado, pero visto del lugar pasivo, ya que sea cónyuge o no sea cónyuge, no cambia la cuestión, porque es donatario de todas maneras. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, Ujú. la cónyuge en este caso no era cónyuge cuando fue donataria, pero no va a cambiar su estatus de legitimada pasiva por haberse casado, porque en definitiva terminó siendo beneficiada con eso. En lo que sí va a poder llegar a cambiar es en el marco del cómputo que ella, dentro del acervo, como termina siendo legitimaria, ¿sí?, se pueda computar esa donación en función de ese adelanto, porque ya lo recibió antes. Pero básicamente dentro de un esquema en el cual ya es legitimada pasiva. Si fuera legitimada activa, entonces no podría reclamar ahí nada, porque, perdón, si fuera legitimada activa, si es legitimada activa de la acción de reducción, me refiero, ¿no? Ella no podría reclamar nada porque ella no estaba casada en el momento que se hizo el usufructo. Bueno, y Y dentro de había otra más, esto ¿no? sí, que justamente la está reiterando, Sí, dice la doctora, quiere saber cómo juega el plazo de la donación más posesión en el tema de la prescripción sí. cuando la donación fue con usufructo a favor Ah, del donante. Si en eh, este caso los 10 años se cuentan de cuentan. todos Sí, modos desde la fecha de la donación. sí. En eso, en general, la doctrina es uniforme en entender que, bueno, dentro de esta problemática que analizamos, fíjense cómo se puede sortear la inauspiciosidad
doy el ejemplo y con esto respondo la pregunta. Yo tengo, supónganse, 50 años. Con 50 años digo, bueno, pretendo vivir 20 años más. Hago mi donación ahora. No voy a vender más inmuebles. La verdad es que ya con lo que tengo estoy bien. Entonces, ¿qué hago? Le dono a cada uno de mis hijos, o a dos o tres de ellos, les dono mis bienes y me reservo el usufructo de todos ellos. Entonces, a partir del momento en el que yo hice la donación, aun cuando sea con reserva de usufructo, comienza a operar el plazo de prescripción del 2459. ¿Por qué? Porque acá es un poco largo de explicarlo, voy a tratar de hacerlo breve. Lo que es un supuesto de constituto posesorio ahí. O sea, constituto posesorio es el nudo propietario, si bien nunca termina de tomar posesión física, porque yo me quedo con el usufructo y lo sigo ocupando el inmueble, sí empieza a ser considerado como poseedor, porque para ser nudo propietario requiere título y modo. El título es la escritura pública de donación. El modo es la constituto posesorio, por lo cual, sin haber tradición, yo reconozco el carácter de poseedor en cuanto a usufructuario en quien es el donatario. Entonces, a partir de ahí empiezan a computar los 10 años. Lo cual termina siendo fantástico, porque yo termino usando el bien, sigo viviendo, y en un momento tal sé que el bien lo puedo usar hasta que me muera, y en un momento esa donación, pasar los 10 años, quedó fuera de todo riesgo de reclamo de reducción. ¿Sí? Si ese plan funciona. Bueno, muy bien. Creo que ahora sí quedó clarísimo. ¿Sí? Por lo menos para mí fue además una lección de reales, de paso. Bueno, otra consulta es si los títulos de las donaciones hechas a favor de los hijos bajo el Código Civil anterior son válidos. Sí, válidas, me viene bien la pregunta por algo. Válidas son todas las donaciones, ¿eh? O sea, la inoficiosidad no ataca a la eficacia en cuanto a validez de la donación. La donación es válida. Lo que hay, esta pregunta es muy interesante porque lo que hay es opiniones controvertidas respecto a lo que pregunta la doctora, creo que es qué pasa con donaciones hechas a los hijos con anterioridad a la vigencia del nuevo código, y yo le agregaría esto considerando si murió o no murió el donante. Tengo que hacer ese agregado yo para poder responder. Si el donante falleció antes del código nuevo, no aplican las reglas del 2386 porque el derecho aplicable es el de la norma en donde se consolidó la situación jurídica. Acá aplica el artículo 7. ¿Sí? O sea, si el donante falleció antes del 1 de agosto de 2015, el 2386 no opera. Esto es indiscutible. El problema es si el donante muere después del 1 de agosto del 2015 y la donación fue anterior al 1 de agosto del 2015. Acá hay opiniones doctrinarias encontradas. Por ejemplo, hay un dictamen del escribano Martí del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, refrendado por todo el colegio, por la comisión que trabajó en el tema, que sostiene que el 2386 no se aplica para las donaciones anteriores a hijos anteriores al 1 de agosto de 2015, porque entienden que sería como incorporarle una condición resolutoria que no existía al momento de la donación y modificaría la estructura del negocio. Y hay otra opinión doctrinaria que sostiene que aplicaría de todas maneras porque el momento en donde el 2386 se hace aplicable es con la muerte del donante. O sea que la sucesión va a regir con las normas que correspondan al momento del fallecimiento del donante. Y como la norma es una norma que apunta a la regulación de los herederos y de los sucesores, aplicaría el 2386 aún cuando la donación hubiera sido anterior. No hay tampoco jurisprudencia muy clara al respecto todavía, pero esas son las dos posiciones que hay. Lógicamente, desde el punto de vista notarial se defiende mucho más la primera que conté, y desde un punto de vista más civilista, genérico, pueden aparecer voces del otro lado, ¿no? Hay mucha insistencia en pedir el fallo del caso en que la aceptación fue posterior al fallecimiento del donante. No estoy segura si ese material ya estaba incorporado. Ese no lo incorporé, se los voy a mandar. Ese se me ocurrió dando la clase y me lo acordé. Ese se los voy a pasar. Ese no estaba incluido. No, ese se los voy a pasar. El de las dos hijas que aceptaron después. Exacto. Ese los voy a pasar. Ese no estaba porque ese lo tengo clasificado dentro de la temática de aceptación posterior. No, pero prometo pasárselos. Sí, sí.
que no es el juicio de Mendoza. No, es otro. Es otro. Es El de otro. Mendoza sí El de está. Acá Mendoza me ese está. reiteran, en el chat reiteran, por favor, doctor Otero, Sí. envíelo. El Lo el han de pedido Mendoza varias está, veces. el de Mendoza está, el de Vasconcelo está, y el otro, el derecho de habitación del cónyuge superfite, ese no está, pero eso se los mando. Ok. Asumo el compromiso. También tenemos dos consultas que son similares, que se refieren a que una dice qué es lo que ocurre si no se inició la colación y hubo partición, si se puede iniciar después de la partición. Y la otra, ¿qué ocurre si después de la partición se toma conocimiento de que se había efectuado una donación a un heredero? En ese caso sí sería inoficiosa. O sea, en un caso Sí. aclara que no se tenía conocimiento anterior a la partición. El Acá hay otro que, caso no lo claro, aclara. acá hay que jugar con el tema de conocimiento sí, conocimiento no, ya que llamamos conocimiento. Si nosotros hicimos la partición, a ver, la casuística es mucho más amplia que la pregunta, que lo que puedo responder, pero yo diría en términos generales, si se hizo la partición es porque ya las partes han confirmado, han consolidado el efecto jurídico y desde lo procesal por el principio de preclusión y desde lo jurídico por la teoría de los actos propios. O sea, ya no puedo ir para atrás con lo que yo me puse de acuerdo en un aspecto, significa que yo estuve de acuerdo con ese modo de partir, implicará que tuve en consideración una potencial colación que elegí no ejercer. Ahora, si eso lo llevamos al terreno de que yo desconocía qué, entonces va a haber que acreditar, quien desconocía qué va a tener que acreditar que no conocía la circunstancia y dónde estuvo el marco de desconocimiento. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se habla de bienes inmuebles, el desconocimiento no se puede plantear tampoco alegremente, porque tenemos un sistema registral de publicidad que hace que yo no sabía que estaba, ¿no? Salvo que hubiera tenido, no sé, una mansión en Ucrania que no estaba declarada y entonces no pedí informe y apareció. Pero si yo voy al concepto genérico de que justamente hay un sistema publicitario que está rigiendo para que yo pueda conocer los límites de ese acervo, va a ser ya un error mío, una negligencia mía que no es excusable. Quizás habría que invocar la lesión y probar los extremos de la lesión, ¿no? Totalmente, o sea, bueno, la lesión sería una posibilidad, claro, Marta, o sea, acreditar que en el negocio partitivo, que yo entiendo que la partición tiene un efecto, tiene una naturaleza contractual y es de carácter oneroso, de hecho Obvio. se le aplica, incluso podemos aplicar en cierto caso la evicción, si se diera el supuesto. Por eso la casuística creo que es más amplia y la lesión también podría caber si se acreditó que hubo una necesidad, ligereza o inexperiencia en cabeza del perjudicado y hay una desproporción que al acreditar que hay determinado bien y a partir de ese desconocimiento hay una desproporción, se puede inferir el aprovechamiento del otro coheredero, pero requiere ya de una tarea judicial investigativa un poco más profunda. O sea, no lo descartaría, pero no lo daría como regla. Está. Y bueno, tenemos otra consulta que creo que ya con esto vamos Sí, a sí. tener que ir cerrando, que es en qué momento del proceso sucesorio se inicia la acción de reducción y si tramita por incidente. Desde el día que fallece el causante, empieza a computar el plazo de prescripción. O sea que desde el día que fallece el causante, yo puedo incorporar, ese mismo día, digamos, ese mismo día, hay que esperar, vamos al punto, hay que esperar todo lo que tiene que ver, ¿no? Sí, el luto, ¿no? Me olvidaba del luto, pero estoy yendo al punto desde el punto de vista genérico, desde que soy heredero, el derecho técnicamente lo tengo. Esperamos el luto e iniciamos. El tema es, ¿cómo lo inicio? No, en el expediente sucesorio no. Va por separado, va por un expediente separado, que seguramente va a quedar absorbido en términos de jurisdicción por el juez competente de la sucesión, pero hay que tener presente que el proceso sucesorio es un proceso que es no conflictivo y todos los reclamos o injerencias que tengan que ver con los derechos de los herederos, que no sean básicamente la declaración de herederos o la aprobación del testamento y la posterior
en generación del patrimonio en cuanto a las cuotas y partición, y todo lo que tenga que ver con aspectos conflictivos, de reclamos entre ellos, tiene que ir todo por cuerda separada, en expediente separada. Algunos por incidente y otros por cuerda por principal, pero por cuerda. O sea, directamente como un planteo independiente, litigado a la sucesión, en que encuentra su fuente en la sucesión, su legitimación en la sucesión, pero es una pretensión totalmente definitiva, diferente, perdón, a la sucesión en sí misma. Digamos que en la sucesión uno lo que plantea es quiero ser heredero. En la reducción, yo ya soy heredero, pero quiero que los bienes que se integren sean estos. Y ahí eso conlleva un proceso diferente. Bueno, y esta prometo sí que es la última, pero me la había salteado Sí, tratando de agrupar. ¿Qué sucede si hay una donación, pero no una posesión efectiva del inmueble porque está usurpado? En ese caso, ¿cómo se computaría el tema de la prescripción? Mira, esa también es una excelente pregunta. Hay una práctica notarial que está muy vinculada al hecho de que la donación en sí misma genera por la propia escritura como un efecto traslativo en términos de modo suficiente también. Entonces, la verdad es que jurisprudencia del caso no conozco, pero eventualmente lo que tendría que acreditar siempre, si yo fuera abogado del donatario, tendría que acreditar que, no obstante la usurpación, el carácter de poseedor yo lo tengo en función de la voluntad del donante. Pero veríamos ahí un marco de discusión bastante interesante que se podría dar, porque la posesión en definitiva es un hecho material y la tradición no existió. Pero volvemos a lo mismo, consideren esto desde un punto de vista, piensen lo siguiente, piensen que tanto con el código viejo como con el código nuevo se plantea esta idea, imagínense que con el código viejo venimos de 150 años de entender como perfectos títulos y adquisiciones de donaciones en las cuales el donante fallecía, el donatario posteriormente aceptaba, y por aceptar ya era dueño, y no necesitaba de que los herederos le entreguen materialmente el bien y ya se lo entendía como dueño, porque está muy vinculado al hecho de que el título genera ese vínculo ya dominial. Yo no soy de los que entiende que esto es absoluto, me parece que el modo suficiente sigue siendo un requisito porque el contrato de donación es un contrato consensual. O sea, el contrato de donación se perfecciona, pero no por eso transmite. Para la transmisión hay que cumplirse con el título cuando lo exige y con el modo para la tradición. O sea que si yo fuera, me pongo los dos lados, reitero, si fuera abogado del donatario, diría que la posesión la tengo desde siempre e intentaría cubrir esa expectativa a partir de que la donación existió, bla, 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 y los usurpadores aparecieron, pero eso no me quita el carácter de poseedor. Y si fuera abogado de los usurpadores, trataría obviamente de defender la idea de que nunca hubo tradición que legitimara al donatario como tal. Bueno, Esteban, yo no puedo menos que agradecerte. Necesitaría media hora más solo para transmitirte las felicitaciones y Bueno, los gracias. elogios que estamos recibiendo por tu exposición. Yo te estoy enormemente agradecida. Yo también me sumo al pedido de grabación porque a veces en el apuro de estar tomando nota hay alguna cosa de la exposición que se me escapa y la verdad es que es muy valioso todo lo que nos has aportado. Así Bueno, que muchas gracias. muchísimas gracias a vos, muchas gracias a Erika y a Fernanda, que son nuestro soporte del área académica, y a todos los que han participado hoy en nombre del Instituto de Derecho Civil del Colegio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Marta, a todos los asistentes por las preguntas, que me hace mucho más colorido esta experiencia, porque hablar uno solo siempre es más lindo cuando uno recibe el feedback, así que agradezco las preguntas, obviamente las felicitaciones también, y la colaboración y la puesta a disposición del colegio, y sobre todo también a Erika, la prolijidad, la organización, a vos, Marta, la buena predisposición y la lucidez continua que yo no la tendría para... Yo veía que saltaban los cartelitos todo el tiempo, así que te agradezco muchísimo eso.
Así que bueno, no, No, nada más que agradecer. esa es la idea de dar ese apoyo porque es imposible hablar y leer el chat al mismo No, tiempo. yo veía el numerito que había en el chat y digo, esto va a ser imposible, así que casi que le sumaría casi mi admiración por el nivel de cómo podés conglomerar todo eso y plasmarlo, así que está fantástico, te agradezco mucho. Y bueno, y al Bueno, resto también. bueno, un saludo afectuoso para todos, muchas gracias y los liberamos ya, Ya siendo están liberados, ya está, no me tienen que prácticamente escuchar más ahora por un ratito. las Muchi- 8. Muchísimas Bueno, gracias, muchas muchísimas gracias gracias a a todos. todos. Gracias.